Hola, ¿te gusta la astronomía y quieres salir por la noche a ver objetos interesantes en el cielo, pero te es complicado salir de la ciudad lejos de la contaminación lumínica? Bien, el día de hoy vamos a ver 10 objetos que son los más brillantes del espacio profundo. Eso quiere decir, son con los que tendrías mayores probabilidades de verlos aún estando en la ciudad. ¿Quieres saber más? Quédate. Como ya comentábamos, si tienes binoculares o telescopio, a simple vista es un poco complicado, pero con binoculares, con unos 7 por 50 o 12 por 50, posiblemente ya puedas ver algunos de estos objetos. Normalmente en astronomía queremos que te vayas fuera de la ciudad, lejos de la contaminación lumínica, para tener un cielo más oscuro y poder ver mejor los objetos. Muchas veces no es posible. Si entre semana está el cielo despejado y quieres salir al jardín a echar un vistazo, a veces no se puede. Es por eso que de los objetos del espacio profundo más famosos, que son los objetos Messier, del cual si quieres ver el video puedes dar clic por aquí arriba, escogí los 10 objetos más brillantes. Eso quiere decir, con estos tienes las mayores posibilidades de verlos aún estando en la ciudad. No quiere decir que puedas ver todos en la ciudad, depende de qué tan brillante sea la ciudad en donde vives. Entonces, el objeto número 1 son las Pléyades o M45. Y este objeto es un cúmulo estelar, eso quiere decir es un grupo de muchas estrellas. Y tienen miles de estrellas. A simple vista solamente se ven 7. Los griegos usaban eso como para la prueba de vista, ¿no? Decían que si podías ver 9 estrellas tenías muy buena vista, si solamente podías ver 7, pues no tan buena. Tienen más o menos 100 millones de años y se formaron a partir, de hecho es una nube de gas y polvo. Si lo ves incluso con binoculares, vas a ver esta, pues como una nube, todo nebuloso, porque ahí hay estrellas todavía en formación. Esto de las Pléyades eran 7 hermanas, hijas del titán Atlas, que era quien sostenía el cielo para que no se cayera sobre el mundo, y fueron perseguidas por el cazador Orión, que Orión era muy vago y le gustaba andar persiguiendo a las muchachas, y las convirtió Zeus en palomas para que pudieran escapar de él, y las puso en el cielo como estrellas. Pero una mala broma, Zeus después subió también a Orión al cielo, y Orión parece que está como persiguiéndolas. Se mueve el cielo, se mueven las Pléyades y Orión se mueve atrás de ellas, ¿no? No sé si fue castigo o premio. Bueno, vamos al objeto número 2. Este está en la constelación del Escorpión y es un cúmulo, también es otro grupo de estrellas. El cúmulo del Escorpión son como 80 estrellas jóvenes y brillantes. Están casi a 1000 años luz de distancia y de edad tienen más o menos 220 años. Es más o menos hace el mismo tiempo que empezaron a haber dinosaurios aquí en la Tierra. Entonces, si nosotros vemos cómo está ese cúmulo ahora, lo estamos viendo como estaba hace 220 millones de años. Y igual digo, en teoría, si estuvieras en ese cúmulo y lo apuntaras hacia la Tierra al día de hoy, si fueras muy potente, en teoría, como la luz tarda 220 millones de años en llegar, estarías viendo los primeros dinosaurios, ¿no? Está súper loco. Ahora, en la mitología griega, el escorpión fue enviado para matar a Orión, ¿sí? Porque Orión también pues era todo un personaje. Después de una batalla, pues ambos fueron colocados en el cielo, ¿no? Hay diferentes versiones de cómo murió Orión. Una es que el escorpión le picó con su aguijón y lo mató, pero Orión también pisó y mató al escorpión. Entonces los dos están en el cielo, pero están en extremos opuestos del cielo. De hecho, no se pueden ver. Cuando uno está saliendo, el otro ya se está metiendo en el horizonte. Y dicen que es como una persecución eterna, ¿no? El escorpión persigue a Orión y Orión persigue al escorpión. El objeto número 3 es la galaxia de Andrómeda. Es uno de los objetos más impresionantes y también de los más brillantes. Esta es una galaxia
espiral es muy parecida a la Vía Láctea, solamente que es un poco más grande. Tiene 220,000 años luz de diámetro y está como a más de 2 millones de años luz de distancia de la Tierra. Es de los objetos más cercanos, entre comillas, y a diferencia del resto de los objetos en el cielo, de las galaxias y demás, que se están alejando, Andrómeda se está acercando hacia la Vía Láctea. En como 4,000, 5,000 millones de años, la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea van a chocar y será una sola mega galaxia. ¿Okay? Van a chocar, es muy dramático, realmente por todo el espacio que hay entre las estrellas y demás, es poco probable que haya colisiones reales, pero bueno, se va a hacer una galaxia muy muy grande en muchos miles de millones de años. Y Andrómeda en la mitología era esta princesa que la encadenaron a una roca a manera de sacrificio contra un monstruo marino para que no destruyera la ciudad. Fue rescatada por el héroe mitológico Perseo, que era también hijo de Zeus. Después se casaron y Andrómeda también la subieron después como una constelación. Si quieres saber más acerca de las historias de la constelación de Andrómeda, Perseo y demás, hay temas de amor y hay conflictos con los papás, está muy interesante. Puedes dar clic por aquí arriba. El que sigue es el objeto Messier número 44, M44, que se le conoce como el cúmulo del pesebre, o también conocido como la colmena. Y está compuesto, son entre 50 y 100 estrellas, es de los cúmulos más cercanos a la Tierra, solamente, entre comillas, como a 600 años luz. Y su nombre viene de la mitología porque se supone que era un pesebre en donde había dos burros, uno que era del dios Baco y otro que era de un amigo suyo. Baco era el dios del vino y Sileno era como su compadre, muy amigo de él, era el dios griego de la embriaguez. Entonces, pues se iban de fiesta muy seguido, tenían sus burritos, y bueno, ellos comían ahí en el pesebre, ¿no? Pasamos ahora al objeto número 5, la nebulosa de Orión, también conocido como el objeto Messier 42. La nebulosa de Orión es una parte en la constelación de Orión en donde hay una formación activa de estrellas. Es algo así como una fabriquita de estrellas o un vivero de estrellas, en donde estrellas bebés están continuamente naciendo, formándose y creciendo. Y eso es porque hubo restos de estrellas que explotaron hace muchos miles de millones de años y de sus restos se empiezan a formar nuevas estrellas. Y esta, si ustedes ven la constelación de Orión, que más o menos se parece a lo que simboliza, esta sería como la que es la espada de Orión. En lo que sea la espada de Orión, ahí está esta nebulosa. Y pasamos entonces al objeto número 6. Y se le conoce como el cúmulo de la mariposa. Aquí, en el cúmulo de la mariposa, son como unas 80 estrellas jóvenes, no son tantas, y está como a 1600 años luz. El nombre proviene de su apariencia, que si une los puntitos de cierta forma, da la impresión de que es una mariposa. Pero de nuevo, las constelaciones y demás se requiere mucha imaginación y puedes unir los puntitos de muchas maneras distintas, ¿no? A le encontraron forma de mariposa. Para no hay mitología, no hay ninguna historia asociada, pero pues bueno, se ve bonita la figura, ¿no? El siguiente objeto es el número 7, que es el objeto Messier 24, mejor conocido como la nube estelar de Sagitario. Sagitario es una constelación fascinante porque está muy cerca del corazón de la Vía Láctea. Eso quiere decir, hay muchísimas estrellas. Muchas constelaciones están casi vacías de estrellas, casi no hay. En Sagitario, si lo ves con telescopios o con binocular, está plagado de estrellas. Y la nube de Sagitario es una región dentro de la constelación en donde hay muchas estrellas y mucho gas. Está como a 10,000 años luz y hay una formación activa justo ahora de estrellas. Y Sagitario se asocia con un centauro arquero de la mitología griega, que era mitad humano, mitad caballo, y representa, se supone, que al centauro llamado Quirón, que era sabio, era un curandero también. Pasamos ahora al objeto número 8, y este es el objeto Messier 39,
que es el cúmulo en la constelación del Cisne. La constelación del Cisne es también súper interesante porque también representa la forma del cisne y no hay que tener tanta imaginación para encontrarle forma como otras constelaciones. Y el cisne, si ustedes ven el cuerpo, está justamente alineado con el disco de la Vía Láctea. Entonces el cúmulo de cisne está justamente alineado ahí con nuestra galaxia, con la Vía Láctea. Es una buena manera de saber en dónde está la Vía Láctea, aunque no esté tan oscuro el cielo. Son más o menos, en este cúmulo estelar, son más o menos 30 estrellas, está como a 800 años luz de distancia, y cúmulos como estos ayudan a entender cómo se forman otras estrellas y cómo evolucionan, porque hay estrellas de diferentes edades ahí mismo. Vamos a pasar ahora al objeto número 9. Este es el objeto Messier 41, y es el cúmulo del Can Mayor. ¿Sí? O sea, del perro grandote. Resulta que Orión tenía dos perros para cazar, el Can Mayor y el Can Menor. Si ustedes ven la constelación, el Can Mayor realmente sí tiene como una forma de perro. El Can Menor son solamente dos estrellas, o sea, puedes trazar una línea y conectar las dos. Y a alguien se le ocurrió que esas dos líneas, que esa línea, dos estrellas, representaban a un perro más pequeño, ¿no? También los griegos eran muy creativos. Y el Can Mayor son más o menos, este cúmulo dentro del Can Mayor son como 100 estrellas, está como a 2000 años luz de distancia y también pues son estudiados porque tienen estrellas de muchas diferentes edades y puedes ver cómo evolucionan. El objeto número 10 está también en Sagitario. Dijimos que en Sagitario hay muchísimas estrellas. Bueno, este es el cúmulo globular. Cúmulo quiere decir muchas estrellas como apelmazadas, muchas estrellas juntas. Y es M22, el objeto Messier 22. Tiene como 70,000 estrellas, muchísimas, y es uno de los cúmulos más brillantes y más cercanos a la Tierra, ¿sí? Son también de los primeros vestigios del universo, ¿no? De lo primero que existió. Pasamos al objeto número 11, porque les voy a dar dos más. El objeto número 11 es el cúmulo abierto en Puppis. Puppis es la palabra en latín para decir como la popa, ¿sí? Que es la parte trasera del barco, ¿ok? Es una constelación que era muy grande, ahora se dividió en Vela, la Quilla y la Popa, que era una constelación grandísima, que se dice que era el barco de Jasón y los argonautas. Diferentes héroes de la mitología griega fueron en un viaje a muchas aventuras, se conocían como los argonautas y ese era como su barco. Pero como la constelación era tan grande, la Unión Astronómica Internacional decidió que era mejor partirla en tres pedacitos. Y una es esta, la Popa. Y para este cúmulo son como 50 estrellas, está como a 1500 años luz de aquí de la Tierra y son también muy, muy brillantes. El objeto número 12 es el objeto Messier M35 o el cúmulo abierto en Géminis. Y este cúmulo tiene como 200 estrellas, está casi a 3000 años luz de distancia. Pues bueno, esto sería todo. Fue un vistazo rápido de los objetos que te convendría ver con binoculares o con telescopios en una noche despejada, sin salir de la ciudad. Un poquito de mitología también la incluimos. Espero que te haya gustado. Te pido por favor que te suscribas al canal, que compartas con amigos y que nos des like. Todo esto ayuda a que el canal siga creciendo como hasta ahora. Sería todo por hoy. Mi nombre es Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía, como en lo demás, ve más allá.